Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 556, Intervención y estallido. Una explosión salvaje y violenta de poder Yuan de repente sonó en la carretera principal entre algunos árboles verdes y exuberantes. Los enormes árboles se derrumbaron y una figura salió disparada hacia atrás de manera miserable. Esa figura se frotó en el suelo, formando una marca de decenas de metros de largo. Solo entonces chocó violentamente contra un árbol enorme. Inmediatamente, un rastro de sangre fluyó por la comisura de su boca. Hermano mayor. Esa figura aterrizó en el suelo de una manera miserable. Dos figuras volaron apresuradamente hacia el hombre caído, con una expresión ansiosa en su rostro. Liu Ya, protege a la pequeña Rou y vete. Ese hombre, que fue obligado a retroceder de manera miserable, de repente se recobró. En este momento, su rostro parecía bastante pálido. Se obligó a ponerse de pie y gritó a las dos mujeres a su lado. Las dos personas que estaban a su lado eran, naturalmente, Su Rou y Liu Ya. Miraron las heridas de Su Wang. Sus bonitas caras estaban un poco pálidas mientras lo hacían. Jaja, he perdido bastante tiempo tratando contigo. Es probable que todo termine hoy. Sin embargo, una risa suave sonó de repente dentro de este bosque, justo cuando Su Wang gritó. Inmediatamente, numerosos sonidos de viento siendo desgarrados fueron emitidos alrededor del lugar. 5 sombras negras aparecieron en un gran árbol frente al grupo de Su Wang como un fantasma. Sus ojos miraban hacia abajo desde arriba, y parecían contener una expresión burlona como la de un gato jugando con un ratón. Yanamo, no debería ser demasiado autoritario. La expresión de Su Wang inmediatamente cambió intensamente mientras gritaba, después de ver las 5 figuras que habían aparecido. Solo puedes culparte a ti mismo por tomar algo que no debes tomar. ¿Cómo puede un simple imperio de rango medio disfrutar de tal herencia? Un hombre con túnica negra, que parecía bastante frío, estaba al frente de las 5 sombras negras. Miró sonriente al furioso Su Wang mientras se reía siniestramente. Entrega a tu hermana y quizás te concedamos una muerte fácil. Ese hombre que se llamaba Yan Mo habló con indiferencia. En tus sueños. Su Wang apretó los dientes. Soportó el intenso dolor que emitía su cuerpo mientras maniobraba su poder Yuan. Los hermosos ojos grandes de Su Rou rápidamente se llenaron de lágrimas al ver esta forma de Su Wang. Sabía que la fuerza de las 5 personas al frente era extremadamente fuerte. Entre ellos había 3 personas que habían avanzado a la etapa 3 Yuan Nirvana. Solo con la fuerza de Su Wang, definitivamente no era rival para ellos. Realmente sería asesinado por este grupo si continuaba actuando con valentía. Tienes columna vertebral. Sin embargo, tal persona está destinada a tener una vida corta. Una sonrisa feroz se elevó lentamente en el rostro de Yan Mo. En el siguiente instante, su cuerpo se precipitó salvajemente hacia adelante. El viento de palma feroz e incontrolable cubrió directamente a Su Wang, apareciendo como una tormenta. Su Wang se apresuró a golpear con la palma de su mano el cuerpo de Su Rou a su lado después de ver que Yan Mo no mostró piedad. Empujó al último antes de que su poder Yuan se hinchara. Un puño fue lanzado hacia adelante, chocando de frente con ese Yan Mo. Auge. El poder Yuan se desbordó violentamente desde el punto donde las palmas hicieron contacto. Las hojas de los árboles caídos en los terrenos a su alrededor se convirtieron instantáneamente en polvo. El viento salvaje y violento obligó directamente a retroceder tanto a Su Rou como a Liu Ya por un lado. El rostro ya pálido de Su Wang se volvió aún más feo a medida que soplaba el viento. Sus pasos tropezaron hacia atrás mientras escupían una bocanada de sangre fresca. Claramente, sus heridas eran bastante graves. Yan Mo no mostró el más mínimo rastro de detenerse, incluso después de haber herido a Su Wang. Una intención asesina brilló en sus ojos cuando el poderoso poder Yuan se aglomeró en la punta de su dedo. Apareció como una espada afilada que penetró hacia la garganta de Su Wang con la velocidad de un rayo. Hermano mayor. La cara bonita de Su Rou cambió un poco al ver esta escena. Su pequeño y encantador cuerpo en realidad salió corriendo en un instante y se paró directamente frente a Su Wang. Era bastante fuerte pero su carácter era un poco delicado. Por lo tanto, su aura se redujo a la mitad cuando vio la expresión feroz de Yan Mo. ¡Qué escena tan conmovedora! Sin embargo, no sé cómo tratar bien a una chica. Yan Mo simplemente sonrió de manera densa al ver que Su Rou había dado un valiente paso adelante. Sus ojos no contenían ni la más mínima piedad. En cambio, contenía una especie de alegría pervertida. El poder Yuan en la punta de su dedo se volvió cada vez más afilado a medida que se acercaba al hermoso rostro de Su Rou. Pequeña Rou, sal del camino. Su Wang gritó apresuradamente desde atrás al ver esta escena.
Su expresión inmediatamente cambió drásticamente. El pequeño y encantador cuerpo de Su Rou tembló ligeramente. Sus grandes ojos contenían un miedo que no podía ocultar. Ella simplemente se mordió los labios mientras se enfocaba intensamente en el viento de dedo cada vez más cercano y afilado. En el siguiente instante, un poder Yuan extremadamente majestuoso surgió repentinamente de su cuerpo. La onda ofensiva que fue creada por el poder Yuan envió directamente a Yan Mo a volar. Sin embargo, este tipo de fuerza claramente no era algo que Su Rou pudiera controlar por completo. Todo su cuerpo había temblado intensamente después de soltarlo y retirarlo. ¿Ese es el poder que has obtenido del territorio sellado? De hecho, es muy fuerte, realmente es un desperdicio para ti. Los dedos de los pies de Yan Mo presionaron suavemente en el aire. Solo entonces pudo resolver el impacto. Sus ojos contenían una codicia intensa y ardiente mientras miraba a Su Rou. Inmediatamente agitó su mano. Ataquen juntos, captura a esta chica. Silbido. El grito de Yan Mo acababa de sonar cuando los ojos de los cuatro, que aún no habían atacado, instantáneamente se enfriaron. No dijeron ni la más mínima tontería cuando sus cuerpos salieron corriendo. Su ataque estuvo bien coordinado cuando su aura surgió y selló directamente el camino de retirada de Su Rou. El vasto poder Yuan era poderoso y despiadado, barrió hacia Su Rou como aguas de inundación. El rostro de Su Rou se puso aún más pálido al observar los feroces y despiadados ataques que caían como una tormenta. La fuerza real de su cuerpo estaba simplemente en el nivel 2 Yuan Nirvana. Aparte de algunas ocasiones, la gran fuerza dentro de su cuerpo también estaba fuera de su control. Por lo tanto, realmente no tenía a dónde huir ante los ataques combinados de estas 5 personas. Los ojos de su Wang detrás inmediatamente se pusieron rojos al ver la situación en la que se encontraba Su Rou. Su corazón quería avanzar, pero la sangre agitada dentro de su cuerpo hizo que el poder Yuan dentro de su cuerpo circulara extremadamente lento. Todo lo que podía hacer era observar los numerosos ataques despiadados que se acercaban a Su Rou. Sin embargo, justo cuando esos ataques agudos estaban a punto de derramarse sobre el hermoso cuerpo de Su Rou, apareció de repente un sonido de viento que perforaba los oídos. Una sombra negra salió corriendo del bosque como un fantasma. Después de lo cual, apareció frente a Su Rou. Un brillo dorado brillante estalló en este momento, transformándose en una barrera de luz dorada circular. ¡Bum, bum, bum! Ataques salvajes y violentos se estrellaron despiadadamente contra la barrera de luz dorada, formando numerosas ondas rápidas. El viento barrió de una manera indómita. Sin embargo, no importaba cuán intensa fuera la onda, la barrera de luz de color dorado todavía protegía firmemente a las 2 figuras que estaban dentro de ella. La deslumbrante luz dorada hizo que los hermosos ojos grandes de Su Rou se estrecharan involuntariamente. Poco después, vio la figura que estaba de pie frente a ella. Bajo la brillante luz dorada, esta espalda no parecía ser muy fuerte. Sin embargo, contenía una rectitud como la de un pino. De esa manera era como si esta columna vertebral pudiera soportarlo incluso si el cielo se derrumbara. Esta fue la primera vez en tantos años que Su Rou descubrió una espalda recta y firme que era similar a la de su hermano mayor, que la había estado protegiendo. Sin embargo, ¿por qué esta espalda parecía un poco familiar? El brillo dorado gradualmente se vuelve tenue. Finalmente, desapareció por completo. Esa joven figura finalmente giró la cabeza y sonrió hacia la joven detrás. Su tono era cálido. ¿Estás bien, hermano mayor Lin Don? Su Rou se sobresaltó al mirar el rostro amable y brillante. Inmediatamente, ella asintió de manera impotente. Sus grandes ojos se apartaron con pánico y su rostro se puso mucho más rojo casi al instante. La luz se hizo más tenue mientras el grupo de Yan Mo observaba. Sus ojos inmediatamente se volvieron fríos cuando vieron a Lin Don, que había aparecido frente a Su Rou. Su tono era denso mientras hablaban. ¿De dónde vino este tonto ignorante? ¿Él realmente se atreve a intervenir en nuestro asunto? Tanta gente acosando a una niña. La cara de uno no debería ser tan gruesa, ¿verdad? Lin Don levantó la cabeza, miró al grupo de Yan Mo y habló con una leve sonrisa. Los ojos de Yan Mo eran profundos mientras miraba a Lin Don. La comisura de su boca se torció ligeramente cuando dijo lentamente: «Este amigo. Tal vez deberías preguntar sobre los antecedentes de nuestro imperio Nube de Viento antes de pensar en ser un héroe y tratar de rescatar una belleza, ¿no? ¿Un superimperio? Las cejas de Lin Don se levantaron por un momento al escuchar este nombre. Claramente, estaba un poco sorprendido. Hermano Lin Don, este imperio de Nube de Viento es extremadamente fuerte. Ya estamos extremadamente agradecidos de que esté dispuesto a echarnos una mano. Yo, Su Wang, no deseo nada más. Solo te ruego que traigas a la pequeña Rou y te vayas. Tu gran favor es algo que nunca olvidaré. Bloquearé a estas personas.
Su Wan gritó apresuradamente. También se sorprendió de que Lin Don hubiera intervenido. Estas personas frente a ellos eran bastante fuertes. Además, era consciente de la fuerza de Lin Don. Sin embargo, mientras pudiera lograr que su Rou escapara con vida, valía la pena para su Wan incluso si terminara muerto en este lugar. No deseo irme. Hermano mayor Lin Don, gracias. Sin embargo, todos deberían irse, estas personas son muy fuertes. Su Rou negó con la cabeza y dijo, nunca he hecho nada sin sentido. Lin Don sonrió mientras movía un dedo sobre la frente limpia de su Rou. Después de lo cual, giró la cabeza y miró al grupo de Yan Mo. Él dijo, lo siento, pero es probable que tenga que llevarme a estas 3 personas hoy. ¿Estás seguro de que posees esta calificación? Yan Mo abrió la boca y habló de manera densa. Lin Don dio una media sonrisa mientras miraba a Yan Mo. Asintió lentamente, creo que sí. Los ojos de Yan Mo instantáneamente se enfriaron al escuchar esto. Sin embargo, cuando estaba a punto de atacar, de repente sintió que su corazón se helaba. Solo podía ver 2 figuras en un gran árbol detrás de Lin Don. Estas 2 figuras miraban hacia abajo desde arriba. Sus ojos contenían ferocidad y alegría mientras miraban al grupo de Yan Mo. Ese tipo de miradas no era diferente de cómo miraron al grupo de su Wang antes. Acaba con ellos. Lin Don sonrió mientras miraba hacia Yan Mo. Dentro de los ojos de Lin Don, una luz fría se reunió gradualmente. Poco después, su mano cayó mientras decía suavemente. Inmediatamente, la intención de matar se extendió hacia el exterior. Capítulo 557, vicioso. Después de que las suaves palabras de Lin Don salieron de su boca, el trío de su Rou vio aparecer una mirada temible y diabólica en el rostro de Little Flame de aspecto honesto, que anteriormente se había quedado callado y no dijo una sola palabra. En ese momento, fue como si este tipo de aspecto honesto, que poseía un físico gigantesco, se convirtiera instantáneamente en un Asura sediento de sangre que salió del infierno. Al ver la postura diabólica de Little Flame, Sukui se tragó las palabras en su boca que tenía la intención de decir anteriormente. Desde el momento en que se conocieron, pudo sentir el misterio del trío Lin Don. Además, Lin Don claramente no era un individuo impulsivo. Si conocía los antecedentes de estas personas y aún se atrevía a tomar medidas, debe tener algo en lo que pueda confiar. En este antiguo campo de batalla, Sukui había visto muchas personas de bajo perfil con capacidades aterradoras. No pudo garantizar que Lin Don no pertenezca a este grupo de personas. Tontos. Cuando Yan Mo y sus contrapartes vieron esta escena, no pudieron evitar burlarse. Recientemente, hay muchas personas delirantes como tú en la ciudad de los 10.000 elefantes. Sin embargo, ustedes son el primer grupo de personas que realmente se atreven a provocar al imperio Nube de Viento. Mátalos. No dejes sobrevivientes. Con una mirada siniestra en sus ojos, Yan Mo agitó su mano hacia abajo y gritó con frialdad. Silbido. Cuando las palabras de Yan Mo salieron de su boca, las 4 figuras a su lado avanzaron casi al mismo tiempo. Entre estas 4 figuras, había 2 que habían alcanzado la etapa 3 Yuan Nirvana, mientras que las 2 restantes estaban en la etapa 2 Yuan Nirvana. Tal alineación era bastante formidable. Su primer ataque ya había mostrado un arte marcial bastante formidable. Acompañado por una intención asesina, su poder Yuan estalló con un zumbido. Hermano Lin Don, tenga cuidado. De pie detrás de Lin Don, su Rou gritó involuntariamente mientras su expresión facial cambiaba drásticamente al presenciar esta escena. Lin Don miró el zumbante ataque entrante con una mirada pacífica en su rostro. Luego, agitó la mano de espaldas a su Rou. Ni siquiera mostró ningún signo de tomar medidas. Auge. Frenético poder Yuan brotó como una inundación repentina de un río. Sin embargo, justo antes de que llegara a unos pocos pies de Lin Don, el aire frente a él explotó repentinamente. Una enorme sombra que fue acompañada por una fuerte presión descendió zumbando. Cuando un poste de metal de color negro se deslizó por el aire, su aterrador poder dio lugar a una sombra remanente que detonó a la fuerza el ataque poder Yuan sin ningún movimiento llamativo. Naturalmente, Little Flame fue quien de repente tomó medidas. Sus ataques no eran demasiado llamativos o delicados. Knockout de un solo golpe sería casi la frase perfecta para describir sus ataques. La sombra del poste voló y detonó las formidables artes marciales entrantes. La figura musculosa de Little Flame aterrizó pesadamente frente a Lin Don. Cuando levantó la cabeza, ya se podía ver el aumento de color escarlata en las pupilas de sus ojos. Ese tipo de ferocidad era como un tigre enojado que acaba de escapar de su jaula. Las 4 figuras atacantes claramente se sorprendieron por las capacidades de Little Flame.
Sin embargo, era evidente que también tenían mucha experiencia y conocimiento. Por lo tanto, al ver esta vista, no se pusieron nerviosos y, en cambio, sus ojos simplemente se volvieron solemnes gradualmente. Estallido. Little Flame estampó su pie ferozmente contra el suelo. Acompañado por una aura diabólica, su físico musculoso se lanzó hacia adelante con una velocidad que no coincidía en absoluto con el tamaño de su cuerpo. En un instante, una sombra de poste que contenía una fuerza aterradora apareció ante uno de los practicantes del Imperio Nube de Viento. Aparentemente, el repentino ataque sorprendió a esa persona. Una luz dorada resplandeciente brotó inmediatamente de su cuerpo y formó un escudo dorado brillante alrededor de su cuerpo. ¡Umf! Sin embargo, al ver tal defensa, un resoplido burlón salió de la garganta de Little Flame. Luego, mientras las venas verdes de sus brazos se retorcían, la sombra del poste se adelantó y se estrelló sin piedad contra ese escudo dorado y brillante. Sonido metálico seco. Cuando un sonido metálico hizo eco en toda el área, todos se sorprendieron al ver que el escudo dorado resplandeciente y resistente se hizo añicos al instante. Después de recibir un golpe tan fuerte, el cuerpo de ese practicante salió volando hacia atrás dejando un rastro de 100 metros en el suelo. Finalmente, voló a la jungla donde no se sabía si vivía o moría. Un golpe de su poste mató a una persona. Los ojos de Little Flame eran feroces y maliciosos. Mientras las otras 3 personas seguían mirando fijamente lo que acababa de suceder, 3 poderosas sombras de postes rasgaron el aire casi al mismo tiempo sin dudarlo. Las sombras que se movían astutamente aterrizaron sin piedad en los pechos de esas 3 personas. El brillo dorado brillante en sus cuerpos se atenuó en un instante. 2. No, 3 de ellos escupieron un bocado de sangre cada uno. 2 de ellos, que estaban en la etapa 3 Yoan Nirvana, aún podían manejar los ataques. Sin embargo, en cuanto al practicante de la etapa 2 Yoan Nirvana, después de que su pecho fuera golpeado directamente por el poste de Little Flame, su herida fue claramente fatal. Bastardo. En este momento, esos 2 practicantes de la etapa 3 Yoan Nirvana que escupían sangre finalmente volvieron a sus sentidos. De inmediato, sus expresiones faciales se volvieron malévolas. Sin embargo, antes de que pudieran atacar por la ira, el enorme cuerpo de Little Flame ya se abalanzó hacia ellos con sombras de postes represivas. Un cielo lleno de frenéticas sombras de postes barrió hacia ellos. ¡Bam, bam, bam! Mientras los 3 intercambiaban golpes con la velocidad de un relámpago en el aire, olas de violento poder Yoan y vendavales barrieron el área. Las 3 figuras se entrecruzaban en el cielo y cada golpe era mortal. Lyndon miró pacíficamente las figuras entrecruzadas en el cielo. Su expresión facial no mostraba la más mínima preocupación en absoluto. Incluso el propio Lyndon no estaba seguro de las capacidades actuales de Little Flame. Anteriormente, incluso Mujuan del Gran Imperio Gan fue derrotado por Little Flame. Estos 2 practicantes del Imperio Nube de Viento acababan de pasar por la tercera tribulación Nirvana. Por lo tanto, ¿cómo podrían ser rivales para Little Flame? El hermano Lin Yan es tan poderoso. Cuando Su Rou vio esta escena, su rostro lúcido y elegante se sonrojó y sus ojos se llenaron de adoración. Debe haber estado emocionada por cómo Little Flame pudo derrotar a tantos practicantes de una sola vez. Tus capacidades también son bastante fuertes. Si realmente quieres proteger a tu hermano, debes cambiar tu actitud. En este campo de batalla, incluso si posees capacidades, siempre serás un cordero si tienes una mente débil, explicó Lyndon claramente. Esta vez, tienes suerte de conocernos. Sin embargo, ¿qué pasa entonces con el futuro? No puedes esperar que haya alguien que te salve cada vez que estás en problemas, ¿verdad? Lyndon suspiró. Si era así de débil de mente, probablemente murió innumerables veces en los últimos años. Vaya. Aunque el tono de Lyndon no era estricto e incluso contenía un matiz de dulzura, cuando Su Rou lo escuchó, no se atrevió a replicar y finalmente asintió con la cabeza obedientemente. Por un lado, cuando Su Kui vio esta escena, se sobresaltó un poco. Poco después, sonrió como si se sintiera algo aliviado. Bang bang. Tal como esperaba Lyndon, la batalla entre ellos no duró demasiado. Bajo los ataques torrenciales de Little Flame, los 2 practicantes de la etapa 3 Yoan Nirvana finalmente cedieron y Little Flame se dio cuenta de sus errores. Un poste de metal que contenía una fuerza terrible aterrizó pesadamente sobre sus cuerpos. Las 2 figuras volaron hacia atrás y escupieron sangre fresca violentamente, mientras volaban por el aire. Finalmente, se estrellaron pesadamente contra el suelo. La energía de sus colisiones con el suelo creó grietas del tamaño de un brazo que se extendían como una telaraña. Después de que Little Flame envió a las 2 figuras a volar, agitó el palo en su mano y lo apuntó al cercano Yanamo, cuya expresión facial estaba inquieta.
Luego, con una voz profunda y baja que estaba llena de una fuerte intención asesina, Little Flame advirtió, ahora es tu turno. La cara de Yanmo estaba grave. Después de ver lo que había sucedido, temía las asombrosas capacidades de lucha de Little Flame. Sin embargo, poco después, apretó los dientes y rugió, todos ustedes están en un gran problema. Desde el día en que ingresamos al campo de batalla antiguo, los problemas nos han estado encontrando sin parar. Lyndon respondió con indiferencia. Puedes ser terco ahora, pero te arrepentirás en el futuro. Yanmo advirtió siniestramente. Al mismo tiempo, se lanzó hacia atrás y se retiró. Es un individuo inteligente. Dada la situación actual, sabía que ya no podía representar ninguna amenaza para Lyndon y sus contrapartes. Si esta situación se prolongara, podría perder la vida. Lyndon miró con indiferencia la figura de Yanmo que se retiraba y levantó la mirada hacia Pequeño Armiño. Al ver lo que sucedió, este último soltó una risa extraña y con una sacudida de su cuerpo, desapareció extrañamente. Dado que se avecinan problemas, no mostraremos ninguna piedad. Lyndon murmuró en voz baja cuando vio que Pequeño Armiño desaparecía. Su tono estaba lleno de frialdad, lo que obligó a Sukui y Liu Ya a tragar saliva involuntariamente. Aparentemente, no esperaban que la persona de aspecto más pacífico del trío tuviera la forma más despiadada de manejar los problemas. Capítulo 558. Compañero, el bosque era un completo desastre. Las auras de los 4 practicantes del Imperio Nube de Viento estaban a punto de extinguirse. Lyndon los ignoró mientras miraba hacia la dirección en la que Yanmo había huido. Aunque ahora no temía a ningún superimperio, todavía quería evitar problemas innecesarios. Por lo tanto, dejar con vida a alguien que pudiera notificar a otros, era algo que no estaba dispuesto a hacer. Hermano Lyndon, Yanmo no es débil y tiene muchas cartas bajo la manga. Permitir que el hermano Lin Diao lo persiga solo, Sukui entendió claramente la intención de Lyndon, por lo que advirtió en voz baja. Lyndon se rió entre dientes y agitó la mano. Frente a Pequeño Armiño, sin importar qué cartas tuviera Yanmo bajo la manga, todas serían inútiles. En este momento, Little Flame también recuperó su barra de metal y su cuerpo robusto aterrizó al lado de Lyndon. La sombra proyectada por el cuerpo de Little Flame envolvió a Sukui y al resto, haciendo que sus corazones se sintieran como si estuvieran siendo aplastados por una roca. La ferocidad de Little Flame de antes evidentemente había dejado un miedo persistente en sus corazones. Zurou echó un vistazo a Little Flame. El rostro, que se desbordaba con una crueldad asombrosa hace unos momentos, ahora estaba decorado con una sonrisa simple y honesta. Con esa sonrisa, a cualquiera le resultaría difícil vincularlo con la terrible apariencia de Asura de antes. Sukui se rió amargamente mientras secretamente le daba al trío Lyndon una evaluación extraña en su corazón. Lyndon y los demás no esperaron mucho. Varios minutos después, el sonido del viento se podía escuchar a lo lejos. Poco después, una figura llegó del cielo, parpadeando varias veces antes de aterrizar. Al ver esa apariencia perezosa, cualquiera reconocería a Pequeño Armiño que previamente lo había perseguido. ¿Está hecho? Lyndon sonrió y preguntó. Una simple papa frita. Ni siquiera es problemático. Sin embargo, encontré un espíritu Jade en su cuerpo, es probable que las noticias de sus muertes lleguen al líder del Imperio Nube de Viento en poco tiempo. Pequeño Armiño dijo tranquilamente. Cuando Sukui escuchó esto, sus ojos se contrajeron rápidamente por un momento antes de volverse para mirar a Pequeño Armiño con incredulidad. Entendió claramente cuán poderoso era Yanmo. Incluso si luchó con todas sus fuerzas, como máximo podría durar una docena de rondas contra Yanmo. Sin embargo, este Yanmo era en realidad una simple papa frita a los ojos de Pequeño Armiño. ¿Son realmente de un imperio de bajo rango? Sukui se rió amargamente en su corazón. El hecho de que el trío Lyndon viniera de un imperio de bajo rango era simplemente increíble. Por sus gestos, Sukui no dudaría si le dijeran que provienen de un superimperio. Lyndon asintió con la cabeza, sin sorprenderse por cómo se había desarrollado la situación. Incluso si esta información no se enviara de regreso al Imperio Nube de Viento, no podrían ocultarla por mucho tiempo. Hermano Lyndon, esta vez, todo es gracias a ustedes 3. Sukui recordará esta deuda, y si hay alguna posibilidad en el futuro, yo juro por mi vida que la pagaré. En este momento, Sukui gradualmente volvió a tener la mente clara. Con una expresión seria, juntó solemnemente los puños hacia Lyndon y declaró. Hermano mayor Lyndon, gracias. Los enormes ojos de Zurou miraron al trío de Lyndon mientras ella también hablaba en agradecimiento. Lyndon se rió y miró a Pequeño Armiño. Esta vez, habían actuado principalmente por Pequeño Armiño. Este tipo no era un santo caritativo, si no había un motivo,
las posibilidades de que fuera una buena persona eran extremadamente pequeñas. En respuesta a la mirada de Lindon, pequeño Armiño sonrió un poco pero no habló. Sin embargo, su mirada parpadeante permitió que cualquiera supiera que definitivamente estaba tramando algo. ¿Qué planeas hacer a continuación? Lindon miró al trío de Sukui y preguntó. Teníamos la intención de dirigirnos al área central del antiguo campo de batalla. Sin embargo, debido a los eventos pasados, solo pudimos huir. Sukui sonrió dolorosamente mientras explicaba. Cualquiera que viniera aquí soñaría con ser notado por las supersectas, como las carpas que sueñan con saltar a través de la puerta del dragón. Sukui y su grupo tenían intenciones similares, pero debido a la obstrucción del Imperio Nube de Viento, no pudieron cruzar la ciudad de los 10.000 elefantes. También planeamos ir al área central del antiguo campo de batalla. Si quieres, puedes seguirnos. Pequeño Armiño sonrió y se ofreció. Lindon quedó momentáneamente atónito. Claramente no esperaba que Pequeño Armiño tomara la iniciativa de invitarlos. Sin embargo, no dijo nada en objeción. Después de todo, tenía buenos sentimientos hacia la pura e inocente Zurrou. El trío de Sukui quedó igualmente atónito. Miraron a Pequeño Armiño antes de volverse hacia Lindon, un poco vacilantes y respondieron, el Imperio Nube de Viento nos ha atacado. El hecho de que hayas actuado para salvarnos hoy, ya te ha traído problemas. Si continuamos siguiéndote, me temo, ya que el problema ya ha llegado, ¿qué sería un poco más? Lindon se rió entre dientes y dijo, además, ¿no te sientes injusto por haber sido bloqueado de la ciudad de los 10.000 elefantes? Por supuesto, solo si confías en nosotros. Hermano Lindon, ¿qué estás diciendo? Sukui intervino apresuradamente, miró a su lado a Zurrou, antes de apretar los dientes, dado que el hermano Lindon ya ha hablado, permítanos seguirlo. Sin embargo, me temo que le causaremos muchos problemas en su viaje. Hermano mayor Lindon, gracias. El atractivo rostro de Zurrou estaba lleno de alegría. Sus enormes ojos miraron al trío Lindon, llenos de sinceridad y agradecimiento. Esto hizo que Lindon se sintiera un poco impotente, mientras que Pequeño Armiño soltó una risa hueca y desvió la mirada de una manera poco natural. A decir verdad, estaba mirando el enorme poder escondido dentro del cuerpo de Zurrou. Aunque no tenía intenciones de arrebatárselo, cuando Zurrou aprendiera a controlar ese poder, sus logros futuros no serían pequeños. Si ella los ayudara en el momento en que más lo necesitaban, lo que habrían obtenido a cambio sería una deuda de gratitud que nunca podría medirse. Este tipo de intercambio era algo que el astuto e intrigante Pequeño Armiño estaba naturalmente muy feliz de hacer. Dado que no estamos muy familiarizados con la ciudad de los 10.000 elefantes, tener a alguien que nos guíe será ideal. Lindon se rió antes de volver su mirada hacia la distancia. Se está haciendo tarde, ¿nos vamos? Por supuesto. Al escuchar esto, Sukui sintió apresuradamente con la cabeza. Se elevó en el aire, tomando la iniciativa para mostrarles el camino. Detrás de él, Lindon, Zurrou y el resto lo siguieron rápidamente. Mientras se dirigían a la ciudad de los 10.000 elefantes, Lindon miró hacia Pequeño Armiño, sus labios se movieron ligeramente cuando una voz suave resonó en los oídos de este último. ¿Qué planeas hacer? Cuando escuchó la voz de Lindon, Pequeño Armiño simplemente se rió entre dientes. El abuelo Armiño está haciendo esto por tu bien. La guerra de los 100 imperios no es un enfrentamiento ordinario. Si quieres obtener la victoria, no solo necesitas una fuerza abrumadora sino también algunos compañeros decentes. La señorita Zurrou tiene un fuerte potencial oculto, si se prepara un poco, será un gran activo en la guerra de los 100 imperios. Lindon miró con escepticismo a Pequeño Armiño. ¿Cómo podría este tipo sin corazón ser tan amable? Normalmente, este tipo de poder del sello espiritual de la antigüedad es muy exigente con el heredero. Sin embargo, esta pequeña señorita pudo cumplir con sus requisitos. Esta no es una hazaña fácil, creo que incluso si lo encuentra, sus posibilidades de cumplir con los requisitos no superarán el 50%. Bajo la mirada escéptica de Lindon, Pequeño Armiño se detuvo un momento antes de continuar. ¿Muy poderoso? Lindon también estaba un poco sorprendido. Tenía bastante confianza en sí mismo. Por lo tanto, nunca esperó que Pequeño Armiño dijera que sus posibilidades no superarían el 50%. Entre las personas con las que ha entrado en contacto todos estos años, solo hay 2 personas que tienen mayor talento que esta pequeña señorita. Vaya. Lindon volvió los ojos con curiosidad. Zurrou ya fue tan altamente evaluada por Pequeño Armiño, pensar que había otros que eran incluso mejores que ella. Uno de los 2 está estrechamente relacionado contigo, con el que tuviste una noche de pasión, Lin Qingsu, mientras que el otro es tu hermana, Qintan.
Lin Qingsu Quintan. Lyndon abrió la boca antes de forzar una sonrisa. Los antecedentes de Lin Qingsu no son comunes, no tengo nada que decir si su talento supera al mío. Sin embargo, el cultivo de esa muchacha Quintan es bastante normal, TSH, si realmente hablamos de talento, esa muchacha está tan adelantada que ni siquiera vería tu silueta si mira hacia atrás. Algunas cosas no se revelarán desde el principio. Pequeño Armiño frunció el labio, mirando la apariencia deprimida que Lyndon mostraba mientras se frotaba la nariz. Con una sonrisa, Pequeño Armiño habló, aunque el talento es importante, confiar únicamente en él no es suficiente para convertirse en el mejor practicante de este mundo. El carácter y la inflexibilidad de uno, etc., también son cruciales, y eres mejor que Quintan en estos aspectos. Lyndon sonrió, mientras la tristeza en su rostro se retiraba poco a poco. Sin embargo, sus ojos aún eran un poco profundos cuando dijo suavemente, el precio para llegar a tal etapa es demasiado alto, el talento de Quintan podría ser más alto que el mío, pero no deseo que viaje demasiado lejos en este camino. Como su hermano mayor, es suficiente que esas dificultades puedan ser superadas por mí mismo. Si alguien la intimida, solo yo seré suficiente. No es demasiado, si no le permites intentarlo, ¿cómo sabrás si le gustará o no? Pequeño Armiño dijo en respuesta. Lyndon extendió las manos y se negó a discutir con Pequeño Armiño. Había dejado a Quintan en el gran imperio Yan porque creía que esa muchacha podría vivir pacíficamente su vida en ese lugar. En cuanto al viento y las olas del mundo exterior, él sería quien los enfrentaría. Sin embargo, como Lyndon tenía estos pensamientos en mente, no sabía que, a veces, las cosas no procederían como las había imaginado. Quizás, en un futuro no muy lejano, vería otra escena que estaba fuera de sus expectativas. Lin Qingsu. Después de reprimir los pensamientos de Quintan en su corazón, la figura elegante como un hada que había descendido de los cielos, descalza mientras pisaba un loto verde, apareció en la mente de Lyndon. Ella fue su primera mujer y los sentimientos de Lyndon por ella eran extremadamente complicados. Este tipo de mujer era perfecta e impecable, pero era por esta perfección que uno solo podía mirarla desde lejos. Hacia una mujer tan perfecta, Lyndon decidió mantener respetuosamente su distancia. Sin embargo, debido a ese evento imprevisto en la tumba antigua, una pequeña mancha había surgido en su perfección. Fue la aparición de esta pequeña mancha lo que había roto la actitud respetuosamente distante de Lyndon. Sin saberlo, esa hermosa mujer había dejado una marca imborrable en su corazón. Desde ese momento, el corazón de Lyndon tuvo un pensamiento que parecería extremadamente audaz y atrevido para los demás. Haría de esta diosa su mujer. Lyndon había salido del gran imperio Yan. Sin mirar ni una sola vez hacia atrás, había llegado a este antiguo campo de batalla caótico y plagado de batallas. El hecho de que quisiera una vez más pararse frente a esa mujer y decirle que esas palabras que había dicho en la cima de la montaña a las afueras de la ciudad de Yan no eran las palabras frívolas de un joven, jugó un papel importante en esta decisión. Lin Qingsu, la guerra de los 100 imperios de la que hablaste no me detendrá. Lyndon levantó la cabeza y miró hacia el sol brillante en el cielo. Una sonrisa intrépida se formó lentamente en las comisuras de sus labios. En ese momento, me pararé frente a ti y te diré, una mujer con la que me acosté definitivamente será mía. En ese año, un sol poniente rojo sangre brilló sobre el pico de una montaña. Un joven miró a la elegante y hermosa mujer que tenía delante y sin miedo declaró compasión. En ese momento, la sensación de corromper a una diosa se había sentido incomparablemente maravillosa. Capítulo 559, Monumento al Nirvana. La ciudad de los 1000 elefantes estaba ubicada cerca de la región central del antiguo campo de batalla. Como una de las pocas ciudades por las que uno tenía que pasar para ingresar a la región central, los negocios y la inmensidad de la ciudad habían alcanzado un nivel insondable. Toda la ciudad prácticamente cubría la cordillera, una construcción de proporciones inimaginables. Además, como una de las pocas superciudades en el campo de batalla antiguo, era diferente de las otras áreas caóticas. Las reglas y regulaciones estaban presentes aquí y la facción que controlaba esta ciudad no era de ninguno de los imperios en el antiguo campo de batalla, sino que estaban estacionadas aquí por las supersectas. Con las supersectas estacionadas aquí, no importa cuán salvajes fueran los genios y monstruos de los diversos imperios, ninguno de ellos se atrevió a ser tan desenfrenado en este lugar. A pesar de que las tropas estacionadas aquí fueron elegidas casualmente por las supersectas y su fuerza por sí sola quizás no sea mucho de qué temer, esta fuerza era simplemente superficial. El prestigio contenido en las dos palabras, supersectas, fue suficiente para que todos aquí se comportaran. Por supuesto, esto no significaba que uno tuviera que comportarse dentro de la ciudad. Todavía se podía luchar si se deseaba aquí, siempre y cuando no se pasara demasiado de la raya.
Las estaciones de tropas de la super secta aquí estaban dispuestas a cerrar un ojo. Después de todo, no querían perder el tiempo inculcando la obediencia a estos salvajes. Por lo tanto, la ciudad de los 1000 elefantes sin duda estaba mucho más regulada en comparación con las áreas caóticas y sin ley en el antiguo campo de batalla. Después de otro mediodía de viaje, el grupo de Lyndon cruzó la imponente montaña ante la impactante escena de una gran ciudad que se extendía hasta el final de su vista, llenó sus ojos. Los imponentes muros se dispararon directamente hacia las nubes y se extendieron en ambas direcciones. Sin embargo, incluso después de alcanzar el límite de la vista, las murallas de la ciudad aún no se detuvieron. Después de ingresar al campo de batalla antiguo, Lyndon había visto bastantes ciudades grandes. Sin embargo, en comparación con la ciudad que tenía ante sus ojos, eran como enanos que se encuentran con un gigante. En los cielos a las afueras de la ciudad, los sonidos del viento se entrelazaron en una sola entidad. Innumerables figuras volaron desde todas las direcciones antes de aterrizar fuera de las murallas de la ciudad. Entre esas figuras incontables, Lyndon podía sentir algunas presencias extremadamente poderosas. Inmediatamente, la sorpresa brotó de sus ojos. Como se esperaba de una superciudad raramente vista en el antiguo campo de batalla, tanto el número como la calidad de los practicantes aquí habían alcanzado un nivel bastante alto. Este era realmente un lugar donde los dragones se escondían y se reunían individuos destacados. Hermano Lyndon, está prohibido volar en los cielos sobre la ciudad de los 1000 elefantes, por lo tanto, solo podemos entrar por las puertas de la ciudad. Las supersectas han estacionado a sus hombres aquí y todos deben seguir sus reglas. Sukui miró la gran ciudad en la distancia mientras explicaba. Sí. Lyndon asintió con la cabeza. Tenía algún conocimiento sobre la ciudad de los 1000 elefantes. No importaba cuán formidable fuera el personaje, todos necesitaban comportarse aquí. Eso fue porque había muy pocas personas que fueran lo suficientemente tontas como para desafiar la autoridad de las supersectas. Después de todo, la razón principal por la que todos vinieron aquí fue para pasar por las innumerables rondas de selección y eventualmente convertirse en discípulos de estas supersectas, que eran los titanes del mundo. Oh, es cierto, hermano Lyndon, ustedes tres deberían tener las calificaciones para ingresar a las clasificaciones de Nirvana, ¿verdad? Para tu primera visita, lo más importante es obtener un sello Nirvana. Como si algo lo hubiera golpeado de repente, Sukui dijo de repente. ¿Sello Nirvana? Lyndon quedó momentáneamente atónito. Si quieres participar en la Guerra de los 100 Imperios final, el primer requisito previo es poseer un sello Nirvana. Esta cosa es similar a un boleto del que uno no puede prescindir. Sukui sonrió mientras explicaba. Normalmente, mientras uno alcance la etapa 2 Yoan Nirvana, uno tendría las calificaciones para recibir un sello Nirvana. Sin embargo, el sello Nirvana también se clasifica en 3 niveles diferentes: celestial, terrenal y humano. El sello Nirvana en mis manos es el nivel del nivel humano, el más común. Sukui sonrió torpemente antes de estirar la mano. Uno podía discernir algo parpadeando en el centro de su palma. Débilmente, apareció un símbolo de pagoda gris. ¿Qué representan los diferentes niveles del sello Nirvana?, preguntó Lyndon. Son una especie de encarnación de la propia fuerza. Normalmente, la mayoría de las personas solo poseerían un sello Nirvana de nivel hombre, mientras que algunas personas extratalentosas tendrían las calificaciones para poseer un sello Nirvana de nivel tierra. En cuanto al sello Nirvana del nivel del cielo, estos pertenecen a existencias que nadie se atrevería a ofender. Según lo que sé, prácticamente todos los practicantes que poseen el sello Nirvana también poseen las calificaciones para competir en el Ranking Oro Nirvana. Ranking Oro Nirvana, al escuchar este nombre extremadamente serio una vez más, Lyndon asintió lentamente. Mientras uno tuviera las calificaciones para ingresar al Ranking Oro Nirvana, uno podría ingresar a los ojos de las supersectas. No es de extrañar que la competencia fuera tan feroz. ¿Cómo se deciden los niveles del sello Nirvana? ¿Según la fuerza de uno en la superficie? Cambiando de tema, Lyndon preguntó con curiosidad. Hay un monumento al Nirvana en la ciudad de los 1000 elefantes. Después de ser evaluado, los nombres de todos los practicantes que tienen las calificaciones para ingresar al ranking Nirvana aparecerán automáticamente en su superficie. Al mismo tiempo, el monumento al Nirvana también obtendrá una lectura de tu poder de batalla e incluso de tu potencial. Con toda esta información, asignará el sello Nirvana en consecuencia. Sukui se rió entre dientes mientras explicaba. Vaya. Lyndon estaba un poco conmovido. Pensar que este monumento al Nirvana era en realidad tan poderoso que incluso podría obtener una lectura del potencial oculto de uno. Monumentos de Nirvana similares han sido colocados aquí por las supersectas y cada superciudad tiene uno.
Según mis noticias, estos monumentos de Nirvana son verdaderos tesoros de almas celestiales, dijo Sukui en voz baja. Tesoros de almas celestiales. El asombro en los ojos de Lindon se hizo aún más intenso. Poco después, involuntariamente se humedeció los labios. Había pasado bastante tiempo desde que ingresó por primera vez al campo de batalla antiguo y también había ingresado a una cantidad considerable de tesoros ocultos. Sin embargo, incluso en el antiguo tesoro secreto, nunca se había encontrado con un tesoro de alma celestial. A partir de esto, uno podía ver cuán raro y precioso era este nivel de tesoros del alma. Pensar que las supersectas serían tan ricas que en realidad podrían colocar un tesoro de alma celestial en cada ciudad importante. Jaja, por favor no albergues ninguna idea sobre este tesoro. Cualquiera que albergue incluso el más mínimo mal pensamiento sobre este monumento al Nirvana será inmediatamente eliminado de la guerra de los 100 imperios. Incluso el imperio de uno no se salvará y probablemente perderá las calificaciones para ingresar a la próxima guerra de los 100 imperios. Sukui dijo en broma. Al escuchar esto, Lindon también sonrió. No era tonto. Un tesoro de alma celestial puede ser formidable, pero solo una persona viva puede disfrutarlo. La furia de las supersectas podría acabar instantáneamente incluso con un imperio de alto rango. Hacia esos titanes, Lindon no se atrevió a tener el más mínimo desprecio. En ese caso, primero diríjase al área del monumento Nirvana. Dado que el sello Nirvana era algo de lo que no podían prescindir, sería mejor obtenerlo lo antes posible, para evitar cualquier percance que pudiera negarles el derecho a participar en la guerra de los 100 imperios. Después de todo, si tal evento sucediera, Lindon realmente estaría en una situación bastante difícil. Sukui sonrió y asintió, antes de guiar a Lindon y a los demás mientras aterrizaban fuera de la ciudad. Como una superciudad, había docenas de entradas a la ciudad de los 1000 elefantes. Sin embargo, cada entrada estaba inundada de gente. Sin embargo, lo más peculiar era que estas personas estaban en filas bastante ordenadas. El caos que normalmente se veía en otras áreas parecía haber desaparecido por completo aquí. Esta vista hizo que Lindon elogiara en secreto el prestigio de las supersectas. Los que vinieron aquí quizás no eran individuos comunes y eran tan salvajes como un noble corcel. Sin embargo, cada uno de ellos siguió las reglas aquí. Lindon y su grupo se unieron a la cola. En aproximadamente media hora, finalmente ingresaron con éxito a la enorme ciudad. En el instante en que ingresaron a la ciudad, una ola aterradora de ruido llena de un calor creciente los golpeó en la cara, lo que provocó que Lindon y la pandilla entrecerraran los ojos mientras intentaban adaptarse. Rápidamente, abrieron los ojos para contemplar la masa negra de personas en las inmensas calles, a las que no pudieron evitar sonreír con amargura. Como era de esperar de una superciudad. Vamos al área del monumento al Nirvana. Lindon no tenía intenciones de pasear e inmediatamente habló con Sukui. Abordemos primero los asuntos importantes. Sukui asintió con la cabeza en respuesta y abrió el camino mientras el resto lo seguía. Viajaron por las calles laberínticas y aproximadamente media hora después, finalmente llegaron al centro de la ciudad de los 1000 elefantes. Cuando llegaron al distrito central, Lindon levantó la mirada y miró hacia el centro de la ciudad. Allí se elevaba una plaza incomparablemente grande. La plaza tenía aproximadamente 100 pies de altura y los anchos escalones de piedra que conducían a la plaza estaban repletos de gente. La mirada de Lindon recorrió antes de concentrarse en el centro de la plaza gigante. Un monumento dorado gigante se paró en silencio allí como una montaña. Una luz dorada titilaba en su superficie. La luz se reunió para formar círculos de luz dorada que envolvieron los alrededores del monumento gigante. Esta resplandeciente luz dorada hizo que el monumento se convirtiera en el objeto más deslumbrante y llamativo de toda la superciudad. ¿Es ese el monumento al Nirvana? Lindon miró el objeto titánico e involuntariamente se lamió los labios mientras murmuraba al sentir las aterradoras ondulaciones que emitía. Hoy, finalmente había experimentado el poder de un tesoro de alma celestial. Capítulo 560, la prueba del monumento Nirvana. Un monumento dorado gigante se erigió silenciosamente en ese lugar, mientras que un halo dorado se extendía lentamente desde adentro. Mientras tanto, una poderosa vibración se extendió débilmente, haciendo que uno tenga cuidado de subestimarla. Lindon miró fijamente ese gran monumento dorado por un momento, antes de que finalmente retractara su mirada. Al mismo tiempo, lentamente se retractó del asombro en sus ojos. Podía ver innumerables nombres tallados en ese gran monumento dorado. Supuso que esos deben haber sido los individuos de élite que pasaron la prueba y obtuvieron el sello Nirvana.
En este momento, había una gran cantidad de personas reunidas frente al gran monumento dorado. Esta es una de las atracciones más espectaculares de la ciudad de Banxiang y para la mayoría de las personas de élite que llegaron a la ciudad, buscarían obtener el sello Nirvana. Al mismo tiempo, también querían aprovechar la oportunidad para evaluar a los otros practicantes poderosos que venían de todas partes. El grupo de Lindon caminó a lo largo de esa gran arena imponente hasta que finalmente encontraron un lugar que tenía una vista bastante buena del gran monumento dorado. No es de extrañar que se llame una super ciudad. Mire la cantidad de individuos de élite aquí. Parece que la mayoría de los individuos poderosos en el campo de batalla antiguo se han reunido aquí. Pequeño Arminio escudriñó su entorno, antes de sonreír y decir. Lindon asintió suavemente con la cabeza, mientras escaneaba su entorno. Las personas que pudieron desafiar el arduo viaje y llegar a esta ciudad, en su mayoría han alcanzado la etapa nirvana. La mirada arrolladora de Lindon finalmente se detuvo en un lugar más cercano al monumento nirvana. Inmediatamente, frunció suavemente el ceño. Eso fue porque podía sentir varias auras poderosas en ese lugar. En el lugar frente a ellos, había tres facciones que atrajeron la atención de Lindon. El de la izquierda tenía aproximadamente una docena de hombres. Todos ellos tenían auras bastante poderosas y parado en el medio, había un hombre vestido con ropa plateada. Ese hombre era bastante guapo, sin embargo, esa sonrisa despreocupada y codiciosa plasmada en su rostro, hacía entender que este hombre era una persona viciosa y cruel. Por supuesto, en opinión de Lindon, tenía derecho a ser así. Basado en el aura que se filtró débilmente de su cuerpo, este hombre en realidad no perdió frente a los dos generales del gran imperio Gan que había conocido anteriormente. Evidentemente, era un individuo bastante temible. Con respecto a la facción del medio, había una figura deslumbrante y seductora vestida de blanco, que era el punto focal de toda la ciudad. Esta chica tiene un rostro bastante hermoso, sin embargo, todo su cuerpo desprendía un aura de frío glacial. Mirando a la distancia, parecía como un hielo milenario que no se derrite. Obviamente, ella ignoró por completo los diversos acontecimientos a su alrededor, mientras sus hermosos ojos se clavaron en el gran monumento dorado. La seda verde se derramó como una cascada, mientras que su hermosa y delgada cintura se curvaba en una hermosa curva, haciendo que la mayoría de las personas a su alrededor babearan. A la derecha, había otro grupo de hombres. Estos hombres estaban vestidos con diferentes ropas mientras estaba de pie frente a ellos, había un hombre vestido con ropa negra. Ese hombre tenía las manos detrás de la espalda y su expresión facial era tranquila, como un manantial desolado. Uno no podía discernir el fondo de su expresión. Interesante. Los ojos de Lindon recorrieron esas tres facciones mientras murmuraba suavemente para sí mismo. Esas tres facciones no parecían simples en absoluto. De hecho, era claramente consciente de que facciones como estas no eran las únicas en la ciudad de Banxiang. Los de la izquierda deberían ser miembros del Imperio Madera Plateada. También son un imperio de alto rango y el hombre que los lidera se llama Jin Senador. Se dice que ha alcanzado la cima de la etapa 3 Yuan Nirvana. Su actitud es extremadamente arrogante y tiene una gran reputación en la ciudad de Banxiang. Sukui dijo suavemente mientras lo presentaba. Un tipo verdaderamente irritante. De pie a un lado, Zurro agregó suavemente. Al escuchar sus palabras, Lindon miró con curiosidad a Zurro. Inmediatamente, sus mejillas se pusieron rojas mientras bajaba la cabeza de una manera linda. Jaja, ese tipo se reunió con Xiao Rou antes y la molestó un par de veces. De hecho, es un poco irritante, Sukui sonrió mientras explicaba. Parece que Xiao Rou es bastante atractivo. Lindon se rió entre dientes mientras miraba el rostro hermoso y rojo de esa dama, antes de burlarse involuntariamente de ella. La cara originalmente sonrojada de Zurro se volvió aún más roja después de la provocación de Lindon. Inmediatamente, levantó sus hermosas extremidades y ocultó su rostro. Esa dama vestida de blanco se llama Muanyue. Ella tiene una gran reputación, no la mires por encima del hombro. Respaldándola, hay un superimperio. Por lo tanto, la mayoría de las personas que la desean terminaron en un estado bastante lamentable. Sukui una vez más desvió el tema, antes de señalar esa deslumbrante figura blanca y decir, otro miembro de un superimperio. Lindon se sobresaltó un poco mientras miraba a esa figura seductora vestida de blanco. Esta es de hecho la ciudad de Banxiang. Resulta que podrían encontrarse fácilmente con un miembro del superimperio. Los de la derecha son bastante particulares. No son de un solo imperio, sino de una alianza de varios imperios. Aunque sus imperios no son famosos, cada uno de ellos es bastante poderoso. En particular, ese hombre vestido de negro, se dice que anteriormente obtuvo una herencia de una antigua secta.
Además, su fuerza está en la cima de la etapa 3 Yuan Nirvana. Anteriormente, un hombre de un imperio de alto rango que trató de oponerse a él fue destruido directamente solo, vaya. Lyndon levantó suavemente las cejas y miró a ese hombre vestido de negro, con las manos detrás de la espalda. Parece que finalmente entendió cuántos tigres y dragones ocultos había en la ciudad de Banxiang. Ya que están aquí, es probable que estén buscando su sello Nirvana. Me pregunto qué niveles obtendrían estos tipos, Sukui preguntó con curiosidad. Lyndon asintió suavemente con la cabeza con una gentil curiosidad en su mente. También tenía curiosidad por saber cómo les iría a estos individuos de aspecto poderoso frente a la prueba del monumento al Nirvana. En este momento, con el paso del tiempo, había más y más personas reunidas frente al monumento al Nirvana. En el camino, algunas personas hicieron la prueba. Sin embargo, la mayoría de ellos solo obtuvieron un sello Nirvana humano y no fue nada espectacular. Después de observar por un tiempo, Lyndon se dio cuenta de que las personas que podían obtener un sello Nirvana estaban principalmente en la etapa 2 Yuan Nirvana. La etapa 2 Yuan Nirvana permitirán obtener un sello Nirvana humano. Por lo general, una vez que uno avanza a la etapa 3 Yuan Nirvana, apenas puede obtener un sello Nirvana de la Tierra. Cuando tomé la prueba por primera vez, solo estaba en la etapa 2 Yuan Nirvana. Por lo tanto, solo pude obtener un sello Nirvana humano. Una vez que vuelva a ponerme a prueba, debería poder reemplazarlo con un sello Nirvana de Tierra. Por supuesto, incluso después de obtener un sello Nirvana, mi clasificación estaría casi al final. De pie a su lado, dijo Sukui. Lyndon sonrió, mientras sus ojos se enfocaban en ese gran monumento de Nirvana. Parece que cada vez que alguien pasaba la prueba, sus nombres aparecían en el monumento de Nirvana. Sin embargo, la mayoría de sus nombres estaban en la parte inferior. Parece que cuanto más alto es tu nombre, más poderoso eres. Cuando pensó en este punto, la atención de Lyndon se desplazó involuntariamente hacia arriba. Momentos después, en medio de ese gran monumento, vio dos nombres familiares. Su Tianhuo, Muang. Parece que los dos generales del gran imperio Gan estaban alrededor del grupo superior al promedio en el nivel terrestre. Mientras Lyndon miraba fijamente ese monumento a Nirvana, una conmoción estalló repentinamente en la arena. Mientras continuaba observando, vio a Jin Sen, del imperio Jin Mu, hacerse cargo y dar el primer paso, antes de pararse con arrogancia frente al monumento al Nirvana. Como la existencia más destacada en la arena, la aparición de Jin Mu inmediatamente hizo que muchas personas dirigieran su atención hacia ellos. De hecho, incluso esa dama vestida de blanco, que generalmente había estado ignorando su entorno, desvió su atención. Bajo la atención de la multitud, Jin Sen se paró frente a ese gran monumento de Nirvana, antes de extender su palma y colocarla suavemente sobre ese monumento helado. Su figura se detuvo. En el momento siguiente, una vibración de poder Yuan extremadamente poderosa brotó violentamente del cuerpo de Jin Sen y causó una conmoción en los rostros de los espectadores. Además, cuando brotó esa poderosa vibración de poder Yuan, un brillo dorado surgió del monumento Nirvana, que comenzó en la palma de Jin Sen, antes de viajar rápidamente hacia arriba. En meros momentos, había excedido directamente los límites del nivel humano y cargó directamente al nivel de la Tierra. Además, continuó cargando hacia arriba. En medio del coro de la multitud, finalmente se detuvo. Lyndon vio que en medio de ese brillo dorado, el nombre chapado en oro de Jin Sen finalmente apareció. Cuando levantó la cabeza, se dio cuenta de que solo había 8 nombres frente a él. Es decir, este Jin Sen en realidad ocupaba el 9º lugar entre los niveles de la Tierra. Este ranking fue varias veces más poderoso que el dúo Su Tianhuo. 9º ranking entre la categoría Tierra, al lado del monumento al Nirvana, estalló una serie de coros. Evidentemente, esta era una clasificación bastante alta. Muanyue también está a punto de hacer un movimiento. Justo cuando la multitud estaba asombrada por la clasificación de Jin Sen, esa hermosa figura color nieve, vestida de blanco, finalmente dio un paso adelante. Jeje, belleza Lin, ¿tienes la habilidad de superarme? Mientras Jin Sen miraba la hermosa y seductora figura de Muanyue, involuntariamente se humedeció los labios antes de preguntar. Esa dama vestida de blanco casualmente lo miró. Sin embargo, ella no se preocupó por él. En cambio, se detuvo justo enfrente del monumento a Nirvana, antes de extender sus hermosas manos blancas como la nieve. Decir a. Cuando vio que Muanyue ni siquiera se preocupaba por él, Jin Sen inmediatamente frunció los labios. Aunque se sintió algo frustrado, no presionó su suerte. Después de todo, sabía quién respaldaba a Muanyue.
Mientras ella era el punto focal de toda la multitud, un brillo dorado se extendió desde la palma de Moanyue, antes de que un brillo dorado subiera rápidamente por el monumento a Nirvana. De un mismo modo, se abrió paso con éxito a la categoría de nivel de la Tierra antes de superar continuamente los nombres grabados en él. Finalmente, mientras que Jinsen miraba horriblemente, incluso superó su nombre. 8 en el nivel de la Tierra. Un rango más alto que Jinsen. Los resultados de Moanyue una vez más provocaron conmoción. Este resultado fue bastante decente. Como mínimo, podría ser considerada como un miembro de élite incluso en todo el campo de batalla antiguo. No simples individuos, Lin-don se rió suavemente. Con respecto a este monumento al Nirvana, su interés en él fue creciendo. Inmediatamente, su atención se volvió hacia ese hombre vestido con ropa negra, con las manos detrás de la espalda. Este hombre había estado en silencio desde el principio y no estaba demasiado sorprendido por los resultados de Jinsen y Anyue. Me pregunto qué tan alto se clasificará ese tipo entre la categoría de la Tierra. Lin-don lo miró con algo de curiosidad, mientras murmuraba para sí mismo. Después de que Lin-don habló, ese hombre vestido con ropa negra, lentamente dio un paso adelante. Finalmente, bajo la atención de toda la multitud, se paró frente al monumento al Nirvana. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.